Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Soy Salvador Rueda y tengo el honor de estar en la conducción de este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia de las doctoras Ania González y Clementina Babcock, historiadoras de la Dirección de Estudios Históricos, que nos hablarán de la Nueva España y los diversos enfoques que aparecen en sus fuentes, los diversos paisajes que podemos ver de la Nueva España a través de las fuentes de los archivos. Debo decirles a ustedes que ellas son especialistas en meterse en los papeles virreinales y en darles una lectura muy particular que nos enseñan una Nueva España que es para nosotros totalmente inédita. Bienvenidos pues ustedes, doctoras, a estos micrófonos. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, querido Salvador. Para nosotros es un gusto estar nuevamente aquí en Radio INA, compartiendo contigo y también con la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también hablar de nuestras cuestiones, de nuestra investigación, que me parece que es muy importante, no solamente por la difusión, sino que sepan qué estamos haciendo y qué se está renovando, ¿no? En todos estos avances que se han planteado sobre este mundo magnífico y riquísimo que es la Nueva España. Muchas gracias, Clementina. Vamos a empezar con Ania González. Tú te dedicas básicamente a estudios de religión popular, pero no de religión popular en general, sino en particular y singularmente en pueblos indígenas. Platícanos un poco qué es lo que encuentras, cómo entraste a este tema. Bien, muchas gracias. En general, digamos que el estudio de las religiones en los pueblos de indios novohispanos siempre apareja un sinfín de cuestiones. Primero, lo que ya se da por sentado, que es hablar siempre de que tenemos que iniciar con el estudio de la evangelización y hablar de, ahora ya hubo evangelización, ahora pasa el siglo XVII y como que decaen mucho los estudios en torno a religión, y para finales del XVII se habla ahora ya de un gran vicio para las poblaciones indígenas que pervivió ese proceso de conversión que hicieron las órdenes religiosas y que tipifican comúnmente como idolatría. Uh-huh. Ya para el XVIII este proceso o estas características, transgresoras de la fe, se van a ir tipificando como supersticiones, meras supersticiones. Y es, digamos que en general el hablar de religión en los pueblos de indios tiene primero el obstáculo de saber exactamente qué es lo que se está percibiendo a través de las fuentes que la mayoría de las veces escriben los europeos, y otro, el ver exactamente en qué estadio es que se ubica este tipo de manifestación religiosa indígena en el contexto de la doctrina católica. Y obviamente ver esto reflejado en muy pocos documentos que dan cuenta de las prácticas religiosas indígenas, porque la mayoría están ubicados ya para siglo XVIII, principalmente, que es a lo que me dedico últimamente, es a ver cuestiones económicas, cuestiones de funcionamiento institucional, cuestiones políticas, y en los que la religión pues apenas como que se deja ver en un resquicio, ¿no?, entre los documentos. Pero a ver, Ania, te voy a picar un poquito la cresta. Cuando yo estudiaba hace 1,000,000 de años la religiosidad indígena, todavía estaba de moda hablar de la conquista espiritual, etc. Sin embargo, cuando uno se mete, por ejemplo, al Códice Sierra, estamos hablando de 20 años después de la conquista, estamos hablando de 1550 temprano. Tú lo que uno ve en ese códice oaxaqueño es la gran aceptación que hay por parte del pueblo de Santa Cecilia Texupan de la parafernalia católica. Es decir, el brinco que dan del politeísmo al monoteísmo fue rapidísimo, en menos de una generación. Y sin embargo, en los estudios que hay, sobre todo viendo las fuentes inquisitoriales, resulta que sí hay mucha idolatría, o cuando menos aparece en las fuentes que hay idolatría y después superstición. Entonces, ¿en qué consiste, si es que existe, la conquista espiritual?
Sí, claro. Eso que mencionas es muy importante. Primero, justamente para quitarnos este tabú que tenemos con respecto a decir la idolatría significa la negación de la religión católica. Que ese es un gran error en el que generalmente se incurre, ¿no? Porque los indios asisten a la doctrina, ven y van retomando. Una de las características de sus expresiones religiosas es que retoman todo aquello que es funcional. ¿Sí? A partir justamente de esta lógica integradora. ¿Funciona? Pues lo apruebo, ¿no? Me lo quedo, ¿no? Y entonces pueden coexistir la misa en la mañana, un ritual de petición en la tarde, y si todo funciona, realmente no ven por qué esto tendría que estar encontrado. Pues eso pasa hoy. Y todavía lo vemos, ¿no? Esta idea, esta lógica es lo que va a caracterizar en general a las expresiones religiosas de los pueblos novohispanos. Obviamente que vista a través de la lupa de los eclesiásticos, ya para el siglo XVII, no, es clara muestra de idolatría. O sea, en el XVI todavía pues, se puede ver con cierta, pues se van integrando poco a poco, sí hay aceptación, hay que ser un poco más de tolerante, tener más tolerancia, pero ya para el XVII eso comienza como que a ser visto, no, ya no es tan, se ve la práctica católica ya no pura, ¿no? O sea, se ve que está mezclada con muchos elementos. Y esto, además, mezclado con el contexto que vive el clero en el siglo XVII, es lo que va a determinar en gran medida digamos que las lupas estén puestas sobre estas prácticas idolátricas. Es decir, con la contrarreforma, ¿a eso te refieres? Con la contrarreforma, pero también, digamos, a un nivel más local, que es lo que pasa entre el clero regular y el clero secular. Okay. Que es algo muy interesante. Vienen muchos conflictos políticos, obviamente por el control de las doctrinas. Vemos un clero secular en ascenso, un clero regular que se había adueñado de prácticamente la totalidad de las doctrinas, y eso pues los hace entrar en pugna. Obviamente el clero secular lo que va a hacer es sacar a la luz, obviamente, que la evangelización de las órdenes religiosas no tuvo el éxito esperado, ¿no? Es decir, no, ¿qué creen? Pero, sí, pero mira todo esto, ¿no? Mira los dioses, mira las peticiones, mira las ofrendas, todo esto es idolátrico. Y quiere decir que no hicieron bien la conversión. Entonces se pone como que el énfasis en ese elemento, pero también responde a este periodo de pugna entre cleros. Yo quiero agregar algo a lo que dice Ania. Me parece que lo que está planteando, y a partir de la pregunta disparadora que vos planteás, abre mucho más que el mundo novohispano, sino también el posclásico tardío, que es lo que sabemos, ¿no? Lo poco o mucho que sabemos de las tradiciones religiosas, sobre todo de los pueblos nahuas. Estoy hablando aquí de la Ciudad de México, de la Cuenca de México. Sabemos específicamente que esta sustitución que algunos investigadores franceses, estoy hablando puntualmente de Duverger, ¿no? que da una gran impronta como esta sustitución mecánica a la llegada de esta conquista espiritual con la evangelización, sustituye las antiguas prácticas religiosas con esta nueva fe. Esto sabemos hoy, los nuevos estudios, que esto que se planteaba hasta hace 20, 30 años no es correcto, ¿no? La sustitución no es en automático, el proceso es muchísimo más complejo. Y vos decías, bueno, hasta las comunidades hoy en día, en toda la República Mexicana, vemos estas otras prácticas que no son incompatibles. Esto me parece sumamente interesante. No son incompatibles porque ahí nos remite a una práctica ancestral. Y le digo con mucho cuidado esto, no es que las comunidades actualmente quedaron en el tiempo y en el espacio con prácticas prehispánicas, no, sino que hay una ideología que no es incompatible aceptar nuevas deidades. O sea, cuantas más deidades tenga, mejor es para mí. Y eso lo vemos en Templo Mayor, en lo que hoy es el edificio, bueno, la casa del Marqués del Apartado, donde se encuentra la dirección de operación de sitio, abajo, que tenemos ese magnífico basamento, ¿sí? Que nos está contando en referencia a Fray Diego Durán, ¿sí? Uno de los cronistas dominicos del siglo XVI, que dan esta impronta de evangelización, donde nos hace referencia a este basamento, el de la multiplicidad de ídolos que tenían los mexicas tenochcas en este basamento. ¿Por qué? Porque podían conquistar, pero atraían y absorbían los cultos de otras diferentes áreas. Podían tener huastecos, podían tener tepanecas, no era incompatible. Cuando llega esta nueva religión, claro que va a ser aceptada, y eso lo sabemos por los registros franciscanos, ¿no? Es aceptado el bautismo de manera monumental, ¿no? Multitudinal. Pensemos, por ejemplo, en el convento de Cholula, en el actual estado de Puebla, ¿no? Las magníficas capillas abiertas, y cómo va la población indígena y responde, o por lo menos parece de forma, ¿no? Que están respondiendo.
precisamente por lo que está diciendo Ania, me parece interesante. No es incompatible, cuanto más tenga, y es aceptado el bautismo, no va en contra de sus prácticas originarias. El siglo XVII es clave, ¿no? Pero cuidado, la diferencia entre un pensamiento religioso antiguo y el pensamiento religioso popular es que el popular no tiene tiempo. Lo que tú me estás diciendo, lo mismo se puede aplicar a la Roma clásica que al día de ahora. Es decir, esta suma de fuerzas y deidades, bueno, no lo podemos ver hoy en la calle en la Ciudad de México, donde pueden salir de la catedral para irse al mercado de San Juan a comprar ajos y comprar cosas de brujerías y luego meterse a hacer meditación oriental, etcétera. Todo es suma de fuerzas. Esa es la religiosidad popular y tocas un punto que a mí me ha llamado mucho la atención, y si estoy equivocado, por favor, ahora mismo me lo dices. Esto que nos está platicando Ania, lo había visto Jovellanos en el siglo XVIII. Cuando él está peleándose contra la religiosidad popular, quitando la idea de que son idólatras, sino simplemente porque no son claramente seguidores del dogma. Y entonces empiezan ellos a tratar de hacer una reforma eclesiástica que por supuesto fracasa. Eso se nota ya metiéndonos al siglo XVIII, se nota en los archivos, Ania. Y digamos que en la práctica de la religiosidad ya para el 18 vemos dos niveles muy claros. O sea, uno en el pensamiento de los eclesiásticos, ¿no? Incluso locales, incluso el cura, el vicario, en donde sí estamos viendo un eco de estas ideas ilustradas, ¿no? El hablar de, a ver, no, cálmense todos, que está, no sé, el pueblo revuelto por un problema de maleficio, a ver, no todos se me calman, esto resulta que no es maleficio, es una enfermedad natural, por más extraña que parezca, pero pues le escriben al inquisidor, usted disculpe, lo que pasa es que entre las gentes agrestes de este partido es común tomar por maleficio cualquier cosa que Dios mande, ¿no? O sea, entonces realmente vemos un punto de encuentro en donde, por un lado, el pensamiento eclesiástico sí está manejando esta idea de la superstición, sí está manejando esta idea de buscar la vuelta a la religión interna, mucho menos exuberante, ¿no? Que propició el periodo barroco, pero por otro lado vemos el pensamiento popular en donde esas prácticas continúan, diga lo que diga el cura en el sermón, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que no hemos querido entender es que el principal supersticioso era el cura. Cuando uno se acerca al juicio inquisitorial a Hidalgo, te das cuenta que el mercedario que lo acusa es un hombre absolutamente ignorante y el principal supersticioso es él. Y claro, la Inquisición del siglo XIX simplemente le da el carpetazo, se dan cuenta que no pueden seguir un proceso con pura ignorancia. Sí, claro. Pero tratándose de pueblos de indios, además había alguna característica particular, un cierto paternalismo. ¿Qué más? Digamos que cierta permisividad de parte del cura. O sea, el cura, por ejemplo, llega ahí, es muy común, por lo menos para el Valle del Mezquital, que es la zona que yo he trabajado, que los curas que están, digamos, a cargo de la parroquia ya después de la secularización son originarios de los pueblos. Entonces, pues hay cierta comunicación, un claro que sí, pues yo entiendo que aquel ritual es necesario, pues vienen a la misa, o sea, yo no tengo como por qué molestarme de más por este tipo de prácticas. Y eso choca mucho cuando llega un párroco que mandan de otra zona, en donde sí comienza a ver es que esto no puede ser, mira el desorden, mira el despilfarro, cuántos se emborracharon, y entonces comienzan este tipo de flujo de cartas hacia el arzobispado con respecto a es que es necesario hacer más rígida la norma y evitar el gran despilfarro, que es, digamos, el punto sobre el que las reformas borbónicas ponen su atención, o sea, el despilfarro de recursos durante la religiosidad, durante las prácticas de religiosidad. Esto es las fiestas patronales, la fiesta de la cofradía, la procesión, las comidas, las grandes comilonas, el exceso de cohetes, de cera, etcétera, todo lo que el pueblo gasta para las imágenes es lo que está llamando en ese momento ya la atención de los reformistas borbónicos. O sea, no se trata, creo yo, tan solo de este elemento de tratar de llevar el dogma otra vez a su modo original, sino de ver los grandes costos que la religiosidad tal cual está en el siglo XVIII le ocasiona a la corona, ¿no? Porque los pueblos, en vez de invertir, de tener dinero en sus bienes comunales, pues todo se va en la fiesta. O sea, ahí están los bienes, ahí hay cabras, ahí hay
reales y viene la fiesta y fin, adiós. Y entonces llega el momento de rendir cuentas, llegan el gobernador a hacer el conteo de los bienes comunales y las arcas están vacías. ¿Por qué? Hubo sequía, ¿no? O casi siempre pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Hubo sequía. Y por ejemplo, este elemento es algo que me ha llamado mucho la atención, porque cuando hablamos de los pueblos de indios hay un elemento que es muy importante, que es el reglamento de bienes de comunidad. Este reglamento, ya de finales del siglo XVIII, pone obviamente el énfasis en cómo los pueblos administran sus recursos. Y entonces dice, a ver, no puede haber despilfarro. Si aquí vamos a ver de que tiene que haber tantos reales por tributario, hay que hacer un conteo de cuántas tierras tiene el pueblo, cuántas vacas, cabras o lo que sea con lo que cuenten, y de ese reglamento un 20% se va a poder gastar en la festividad patronal y el resto tiene que quedar en las arcas comunales. Entonces casi siempre vemos en esto el gran ataque hacia la autonomía gestora de los pueblos y prácticamente podríamos decir, se ha visto tradicionalmente un rompimiento en las prácticas tradicionales. Pero resulta que poniendo así como que bajándonos más a lo particular, hice la revisión, justamente que lo comentaban Clementina, en el Archivo Histórico del Poder Judicial de Pachuca, que hay una enorme cantidad de documentación todavía sin catalogar de forma precisa. Hay unas visitas que hace primero el alcalde mayor, el último alcalde mayor del territorio en la jurisdicción de Ixmiquilpan, que fue el capitán Manuel de Alarcón y Ocaña, que él hace un recorrido y tiene que levantar el censo del estado de los bienes de comunidad y dice, bueno, aquí no hay nada, aquí tampoco, el gobernador dice que hubo sequía, que hay hambruna, pues no hay nada. O sea, el asunto, el reporte es que la situación de los bienes comunales es terrible, ¿no? Viene la reforma de el reglamento de bienes de comunidad, viene el paso de las alcaldías mayores a las subdelegaciones y tenemos al primer subdelegado, Pedro de Gondele, que hace también su recorrido, también se conserva en el archivo histórico del Poder Judicial y otra vez las cajas de comunidad están vacías, hubo sequía, hubo hambruna, la gente pues como no llueve pues mejor se va, entonces pues no hay a quien cobrarle el tributo. El asunto es que las cajas se mantenían igual y eso sí nos lleva a preguntarnos qué tanto, o sea, realmente las reformas borbónicas y el reglamento de bienes de comunidad afectó la práctica tradicional de los pueblos, o sea, hasta dónde sí podemos seguir aseverando que esto significó la ruptura de la autonomía gestora y hasta dónde no. Híjole, se me ocurre ahorita con lo que cuentas lo interesante que sería una mesa con gente que ha estudiado, por ejemplo, visitas de parroquia en el archivo que está en Morelia, que resguarda el INA, en la casa de Morelos en Morelia, o el que sacó José Luis González del obispo Vergosa y Jordán, que están todas las idas por Oaxaca. Sí. Vamos ahora a caminar un poco para atrás. Estamos claro viendo que me voy hasta el final. Bueno, pero estamos viendo que las reformas borbónicas, efectivamente, en este asunto de quererlo administrar razonablemente y racionalmente, significa un cambio en el paisaje, digamos, en el paisaje de los pueblos indígenas novohispanos. Pero si nos vamos un poco para atrás, Clementina, y más al siglo que tú trabajas, que es el siglo XVII, el paso del XVI al XVII, ¿qué nos puedes contar sobre lo que ves tú en los archivos con respecto a cómo se van conformando y perfilando estos pueblos, tanto en su comportamiento como en su vida económica? Mira, hay algunas cuestiones que vuelvo a ubicarnos también y a contextualizar los nuevos avances que tenemos dentro de la investigación dentro del instituto, porque también hay nuevas líneas, ningún tema está ya acabado ni está dado, sino que precisamente el nuevo diálogo entre diferentes investigadores nos hace obviamente observar cambios que pensábamos que no existían y que no habíamos detectado. Mi entrada específicamente a los archivos, también para ubicar cuáles son los archivos que entramos, es Archivo General de la Nación, el segundo, el Archivo del Gobierno de la Ciudad, que aparte tiene una historia hasta el siglo XIX, ¿no? Fue la casa de Garcés Calvalceta donde va a fallecer. O sea, tiene una gran, tiene una gran historia. Es un archivo muy importante, el del Gobierno de la Ciudad, porque tenemos las primeras actas capitulares de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Recordemos que nuestra ciudad tuvo una doble fundación, una fundación
mítica, podríamos decir, a partir de una deidad, ahora que estamos hablando, que Huitzilopochtli indica a dónde se van a sentar, y después, tras la supuesta caída de Tenochtitlan, ¿sí?, la fundación y la orden que da Hernán Cortés desde la Plaza La Conchita, actualmente lo que es la delegación de Coyoacán, a Tapia, ¿no?, para dar la traza hispánica, que es más o menos como hoy la conocemos. Lo que nos están mostrando de manera muy temprana, y esto hace 5 años pensábamos que había o que existía, y eso tenía que ver con la hipótesis de Romero Galván, sobre que los privilegios de los indígenas para fines del siglo XVI era evidente, y que del siglo XVI al XVII había una ruptura a lo que él denominó los privilegios perdidos, ¿no? Una frase preciosa, ¿no?, lo de los privilegios perdidos. Hoy sabemos que es correcta la lectura que hizo Romero Galván, claro que sí, pero que si miramos a fondo y cruzamos la documentación que tenemos y también que podemos observar en crónicas tempranas, vemos que el problema indígena en la Ciudad de México fue mucho más temprano. Podemos hablar de 1550, una crisis de la élite, los pipiltin indígenas, sobre todo en el cabildo indígena. Esto es interesante y es muy importante porque hablaríamos, o siempre focalizamos en el poder español, en el cabildo español, por obvias razones. Y como que fue dejado un poco parcialmente, no totalmente, la mirada hacia el cabildo indígena y la rotación de los 4 miembros. Hoy, bueno, yo específicamente hablo de esto porque uno de los, y tú me conoces, creo que los dos me conocen, mi línea de investigación, y con mucho respeto, mi querido y amado Alvarado Tesosomo, ¿sí?, un fiel ejemplar de lo que es la nobleza indígena novohispana cristiana. También. Un anfibio, que dices. Un anfibio, sí, porque transita perfectamente en el mundo hispánico y en el mundo indígena. Él es uno de los que está alegando precisamente de que nada más ni nada menos don Valeriano, el informante clave de Sahagún, que es perteneciente a Azcapotzalco, es parte de el cabildo indígena cuando no es noble. Y aparte, lo curioso, está casado con la hermana, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema bastante... Antonio Valeriano está casado con la hermana de Alvarado Tesosomo, o sea, pero no es noble, no es parte. En el caso de Alvarado Tesosomo son de la casa de los Guanitzin, es decir, de los descendientes del linaje de Axayácatl y de Moctezuma Xocoyotzin, el último tlatoani y el último gobernante mexica que tenemos, y todos lo conocemos perfectamente. Entonces, hoy sabemos que este cambio, esta movilidad entre la comunidad o en las comunidades indígenas, por lo menos en la isla de México, fue antes. Hubo una crisis. ¿Por qué? Porque, como lo dice Alvarado Tesosomo, se está metiendo en el cabildo indígena gente que no es pipiltin, están rompiendo la tradición, se están insertando otros grupos que no pertenecían a la nobleza como tal y están tomando decisiones, ¿no? Y él es un hombre que aparte es escuchado en la Audiencia de México, es escuchado también por esta memoria ancestral para también el problema de las tierras. Creo que esto que vemos en la Cuenca de México, específicamente en la Ciudad de México, o sea, lo podríamos aplicar sin generalizar, porque este también es un problema. Me gustó que Ania está planteando también las cuestiones micro, que a veces pueden parecer tontas, pero no lo son. Cuando vemos la riqueza de este mundo novohispano, no tenemos que generalizar. No es válido, ahora que vos que decías, no es válido hacer una lectura de la Cuenca o del Valle de Mezquital para Morelia, para Michoacán, para Oaxaca, para el área maya. ¿Por qué? Porque cada área tiene una problemática y una diversidad que debemos atender. Entonces creo que todos los colegas que de los centros CINA regionales, que es muy importante el trabajo que hacen los colegas, que hay que revalorizarnos, nos ayudan también a entender. Siempre a mí me da la idea, no sé, Ania, que te parece como una idea de un gran mosaico, de una complejidad que estamos así como de un rompecabezas, tratando de entender las diferentes prácticas, los diferentes desarrollos. Digamos, ni pensar en Yucatán, ¿no? Los estudios de Yucatán nos están mostrando otra movilidad que es diferente a lo que vemos aquí y que a veces tristemente se generaliza. Hoy lo que estamos proponiendo todos en el instituto es prestar atención en lo particular para entender lo general.
Creo que esa es una linda tendencia, digo, linda en el buen sentido, metodológicamente también hablando, que todos podemos entenderlo de toda la República Mexicana. Podemos entender esta diversidad a partir de lo regional y hacer lo suyo también la gente que lee nuestros trabajos, que leen las publicaciones que hacemos, y también poder entender que no todo pasa por la Ciudad de México. No todo pasa por la Ciudad de México. Claro, además digo, es una verdad de perogrullo, pero la Nueva España era tan multicultural como el México. Exacto. Ni modo. Sí, y a veces tenemos vacíos, también hay que comentar, a veces tenemos vacíos documentales, pero ¿qué hacemos con esos vacíos? Ahí entra la imaginación, por un lado, que también el historiador tratamos de pensar cómo ese agente político, religioso, en qué contexto estaba, cómo vivía, porque tampoco se vale, digamos, juzgar desde este siglo XXI. Hay que pensar, y tú que también eres colega, gran prestigioso en nuestra institución, tú te imaginas, ¿no? O sea, y uno empieza a pensar, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué entraron por acá? ¿Por qué seleccionan tal área? ¿Por qué están entrando por los llanos de Apam? ¿No? Digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con estrategias, porque tiene que ver con el espacio y también con el momento. Nunca podemos perder la perspectiva de que son agentes históricos y que responden a una época, ¿no? Y nosotros en este siglo XXI los estamos como haciendo vivir, ¿no? Los estamos trayendo de nuevo y tratar de comprender. Lo que nosotros hacemos es tratar de comprender, vuelvo a insistir, en una complejidad durísima. ¿Por qué? Porque a veces desde el siglo XXI es muy fácil juzgar. Y no se vale, ¿no? Hay que entender también cómo juega esta movilidad y también el problema de las comunidades indígenas. En muchos casos hay problemas cuando vemos rebeliones o conflictos. Esos problemas vienen también de la llegada de Cortés o antes, las tensiones. Claro. Estoy pensando entre Tenochtitlan o en la Ciudad de México contra Telolco. Pensemos, ahora que vos hablas de documentación, la ordenanza de Cuauhtémoc. Están peleando y están precisamente discutiendo el tema del lago. ¿Qué pasa con el lago de Texcoco? ¿De quién es el agua? ¿De quién es el agua? No es un tema menor, ¿no? O sea, y pensemos también, digamos, actualmente en la Ciudad de México, también la complejidad de Xochimilco. Digamos, estoy pensando en problemas que todavía los podemos seguir viendo en problemas puntuales. El tema de la tierra y el agua, que es básico para el desarrollo de la vida humana, ¿no? El agua es un tema que siempre en la documentación vemos. Por ejemplo, no me quiero alargar, pero como que yo cuando entraba a ver el archivo del gobierno de la ciudad, un acta capitular que me llamó muchísimo la atención era un reglamento que ordenaba la caza de zopilotes, ¿no? El horario que se tenían para cazar en lo que hoy es enfrente de lo que es el Palacio de Bellas Artes, cómo ordenaban que desde las 8 a las 10 de la mañana se podía cazar zopilotes, que después no. Eso también nos reproduce una Ciudad de México que para nosotros, hoy urbanos, perdemos el sentido. Aproximadamente estará ubicado donde hoy es la Secretaría de Relaciones Internacionales, ¿sí? Lo que es el barrio de San Juan, ¿no? Es muy cerca del mercado de San Juan, tan exquisito, ¿no? Por cierto. Y nos están contando esa historia, que también es parte de una vida cotidiana. Cómo vive ese hombre novohispano, cómo está reglamentado ese hombre hispano. Y es una doctrina de indios, ¿no? Pero sin embargo, desde el Cabildo español están ordenando de, ojo, no me van a cazar zopilotes, y tiene que ver también con la traza del agua. No nos olvidemos que estamos en una isla que ya hoy no es, pero también tienen que reglamentar las aguas negras, todo el tema de salubridad, que tú lo sabes perfectamente, va a ser reglamentado mucho después, ¿no? Mucho después, pero que tempranamente en las actas capitulares aparece. Ya. Vamos a retomar un poco al siglo XVII en el dibujo, en el rostro de los indígenas que tú ves. Sí. Tú los ves desde dos puntos de vista, o cuando menos lo que yo he oído de ti y leído de ti, los ves desde dos puntos de vista. Uno, que son las actas un poco impersonales, sí, que aparecen en los archivos, pero la otra es la atención que le pones a lo que dicen los cronistas. Ajá. Por ejemplo, de este hombre anfibio, Tesosomoc anfibio, explicas tú por qué vive en esos dos mundos. Ajá. Y se mueve perfectamente bien, sí, en los dos mundos. Sí. Cuando tienes que hacer una comparación entre el tipo de indígena que ves en un lado y en otro, ¿qué encuentras? ¿No te haces bolas? Platícame un poco. Me hago bolas, pero precisamente hacerme bolas es lo que me produce este dinamismo y esta energía para saber más.
Bueno, yo focalizaba y hemos hablado en otras oportunidades de lo que es Alvarado Teso Somo. Sin lugar a duda es un enigma, y también debo hacer énfasis su obra, tanto la crónica mexicana escrita en castellano como su crónica escrita en náhuatl, muy pocos años después del español, la crónica mexica. Perdón, el yeísmo mío, ¿no? Suena un poco horrible, pero no lo puedo evitar, el yeísmo. Nos relatan una serie de novedades o de trazos, no solamente de esa sociedad novohispana, una sociedad novohispana indígena y cristiana. Por eso yo siempre pongo el énfasis. Sí son indígenas, pero son novohispanos, es decir, ya tienen otra impronta y están cristianizados. Esto es un fenómeno aparte único en nuestro continente. Y si hablo de Alvarado Teso Somo, tengo que hablar de otro amigo en común nuestro, entre tú y yo, y también de Rodrigo Martínez Varax. Estoy hablando de Chimalpai, ¿no? Estoy hablando de este hombre que viene de Chalco a Mecameca, que se instala en la Ciudad de México, ¿sí? Un Chalca a Mecameca noble. Y también debo hablar de otro personaje. Digamos, podemos hablar, yo en estos últimos tiempos he pensado en una generación. Los pienso como una generación. Y estoy hablando de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que tampoco no era su nombre. Bueno, en el caso de los otros dos sí, pero Alba Ixtlilxóchitl, de la zona de Texcoco, de la región de la Colhuacán, ¿sí? También tiene una intencionalidad de registrar. Los tres comparten que quieren registrar. ¿Pero por qué quieren registrar? Lo que creo que es la pregunta es, ¿por qué escriben lo que escriben? Escriben lo que escriben porque están ubicándose en ese momento novohispano crítico. Y necesitan ubicarse en lugares de poder, en facciones de poder, necesitan posicionarse. Alvarado Teso Somo trae su pasado noble todo el tiempo, permanentemente. ¿Quién es? ¿Con quién se casó? Tenemos casi todas las dinastías de los mexicas, ¿no? Cómo se casan, con quién se casa, con quién es hijo de quién o no. En el caso de Chimalpai también es una obra extensa, exquisita, y puedo aprovechar para hacer una propaganda que en el 2014, lo tenemos en la biblioteca de antropología, tenemos la magnífica obra. Esto fue un gran accionar por parte del instituto de recuperar algo que era de México a partir de la colección de los 3 tomos del gran hombre sabio del periodo novohispano. Estoy hablando de don Carlos Sigüenza y Góngora. Eso lo tenemos en la biblioteca, que lo ha denominado el maestro Tena como el Códice Chimalpai. Está digitalizado, lo pueden consultar. Es una obra magnífica que, como lo pueden observar en la página del instituto, está en náhuatl, ¿sí? A lo cual es una cosa para nosotros muy importante porque es su letra y es su forma de registrar, una tradición de registrar en náhuatl, pero de Chalco a Mecameca. Sabemos que hoy que la utilización de la H es como una marca proveniente de esa región. Y por el otro lado tenemos la obra de Alba Ixtlilxóchitl, que también en esta adquisición que hace el instituto tenemos, ¿sí?, los 2 primeros tomos, los textos de Alba Ixtlilxóchitl, que allá lejos, ¿sí?, don Edmundo Gorman había sospechado de estos textos. Hoy ya tenemos la certeza. A partir de la adquisición del instituto, vuelvo a insistir, del 2014, tenemos la certeza de la obra de Alba Ixtlilxóchitl, que también son 5 volúmenes, que nos habla de su pasado, pero nos habla también de su presente, que necesita justificar y posicionarse con quién o ante quién, ante la corona. Están alegando privilegios que en este nuevo momento novohispano los están corriendo, ¿no? Los están corriendo y ellos están alegando su lugar. Creo que estos 3 ejemplos que estoy dando nos están mostrando también de algo único en el mundo. Esto quiero poner énfasis. No lo vemos en América del Sur, no lo vemos en Centroamérica, no lo vemos en Estados Unidos, no lo vemos en Europa. No tenemos ejemplos así. Estos cronistas indígenas, novohispanos, cristianos, nos están relatando, sí, un mundo prehispánico, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque están respondiendo a su intencionalidad. Pero también nos están hablando de su presente novohispano, qué pasa en Texcoco, qué está pasando en Chalco, pero qué está pasando en la Ciudad de México. Claro, son indígenas barrocos, eso se nos olvida. Sí, entonces hay que tener cuidado en el sentido de que la información que nos están dando es muy válida, pero la tenemos que pensar en su presente, desde su presente. Permítanme hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que el tema que estamos hoy tocando es la Nueva España
diversos enfoques a través de sus fuentes, pero en particular la Nueva España indígena. Y para hablar de esto contamos con la presencia de las doctoras Ania González y Clementina Badcock. Estábamos viendo ahorita a los cronistas, pero voy a regresar a algo un poco más tenebroso. Es meternos en los archivos inquisitoriales para ver las causas contra los indígenas. Pues claro, son muy famosas aquellas de principios del siglo XVI, pero que marcan finalmente el comportamiento de la Iglesia frente a los indígenas. ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia, Anne? Sí, bueno, claramente hay una persecución de esas prácticas idolátricas muy cercano al nacimiento del establecimiento de la Inquisición, sobre todo durante la administración de episcopal, que es lo que nos ha llamado más la atención y sobre lo que más se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de don Carlos Chichimecatecutli, ¿no? Que ocasionó que los indígenas fueran excluidos de la jurisdicción inquisitorial. Y ese es un elemento que es muy importante, porque ya para finales del siglo XVI y hasta finales del periodo colonial no vemos casos de indígenas juzgados ante el Tribunal de la Inquisición. Que por cierto era de linaje texcocano también, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y eso llevó un escándalo porque la corona va a reprender, ¿no? Sí. A la institución y ese va a ser como un caso, podríamos decir, de parteaguas. Sí. De ahí en más no se va a poder juzgar a los indígenas porque indudablemente el caso de don Carlos es un caso político. Sí. Es una persecución. El de Tenamaste también fue un caso político. También. Clarísimo. Pero sí, justamente a partir de esta idea de que se va a traer al discurso que son neófitos en la tradición cristiana. Por eso no pueden ser juzgados con la misma dureza que los cristianos viejos, ¿no? Diríamos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al indígena se le excluye y lo colocan bajo la jurisdicción de un juzgado eclesiástico ordinario que va a ser denominado el provisorato de indios comúnmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ya no podemos ver a los indígenas dentro de las denuncias y los procesos inquisitoriales. Resulta que sí, ¿no? Pero no como los juzgados. Pero sí aparecen como testigos, sí pueden ser llamados a declarar y de cuando en cuando se cuela algún proceso en donde resulta que uno de los involucrados pues era indígena, ¿no? Y entonces, bueno, se recaba la información, se hace la descripción pormenorizada de los actos y luego se le excluye. Y se da aviso al provisorato. Es un elemento muy importante que sí podemos tenerlo, ver a la población indígena, tal vez no como el sujeto central dentro de las fuentes inquisitoriales, pero sí como participante activo de esta dinámica, digamos, de prácticas transgresoras a la fe, ¿no? No nada más dentro de los documentos del provisorato, sino también dentro de archivos eclesiásticos. ¿Cuáles serían las prácticas transgresoras? Porque pensaríamos que en este momento de la contrarreforma, etcétera, y bueno, te lo dice un hereje luterano, sí, pero no, ¿en qué consiste la práctica transgresora de un indio? Principalmente los indios no van a estar asociados justamente a delitos como el protestantismo o el judaísmo, pero sí muy presentes en cuestiones que están relacionadas con la adivinación, la hechicería, el maleficio, obviamente la idolatría, que vemos algunos casos, y muy clara la bigamia. Sí, bueno, la bigamia, pero en este caso, obviamente juzgado también por el provisorato, ¿no? Sí, la bigamia, aunque creo que más es una cuestión de amancebamiento, o sea, a mí me da más esa impresión, o sea, más de que sea realmente que se casaron dos veces, sino que tienen otra mujer, claro, tienen otra mujer. Es bigamia en el sentido antiguo de la palabra, no en el sentido claro. Laico liberal ahora, de donde todo eso es con papeles. Sí, porque en realidad, o sea, sí vemos la bigamia presente en los archivos inquisitoriales, pero en donde hubo el sacramento se llevó a cabo dos veces, viviendo la esposa y todo eso. Eso sí está presente, pero está más focalizado a grupos de mestizos y españoles, criollos, ¿no? Digamos. Pero realmente entre los indios sí está presente la práctica, es muy común, pero es como amancebamiento y eso lo juzgan los tribunales civiles, no los eclesiásticos. Entonces,
realmente en donde están muy presentes los indígenas son en estas prácticas. O sea, es muy claro el indígena, por ejemplo, que es curandero, que cae en la tipificación de hechicero, porque utiliza hierbas de diversos tipos, porque le ruega a la Virgen, ¿no?, que lo ayude en sus preparados, prepara los hechizos, digamos, de diverso tipo, sobre todo mucho para encontrar cosas perdidas. Eso fue muy popular en la Nueva España. Pero digamos que esta presencia indígena sí ayudó a la construcción de un imaginario en el que el indígena se ve como el detentador de ese poder. O sea, ellos tienen el conocimiento, y entonces es muy común que aunque el juzgado sea un español, resulte que en su declaración pues resulta que había acudido a un indígena que fue el que le hizo el preparado, o acudió al indio para que le diera un brebaje, un hechizo, lo ayudara a solucionar el problema en cuestión que tenía en ese momento. Ya se trata de una cosa perdida, de un mal de amores, de alguna dolencia, o de un encantamiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que a mí me llamó mucho la atención porque es muy atípico, que se dio en el Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, que se trata de una mujer que denuncia o está buscando al juez eclesiástico que no estaba en ese momento en la doctrina, entonces pues no tiene a quién acudir, y va ante el alcalde mayor, ¿no? Y le dice, ¿qué cree? Que es que yo estoy maleficiada y fue fulana que se enredó con mi marido, y entonces pues para desquitarse me hizo este maleficio, yo padezco muchas dolencias, sobre todo en la parte inferior del cuerpo, estoy casi a la muerte, no puedo más, ni siquiera puedo caminar, etcétera, ¿no? Entonces el alcalde mayor toma el asunto en sus manos, le parece que sí, manda a llamar, toma declaraciones, y llegan entre las declaraciones se ven involucrados una cantidad considerable de indígenas, ¿no? Un indio, Francisco Diego, que era el principal al que acusan de haber llevado a cabo, digamos que el hechizo, a otras indígenas que lo ayudaron, a una partera que también se involucra, etcétera. O sea, el caso se va haciendo más y más grande. El alcalde mayor juzga que sí, hay elementos suficientes para proceder, cuando no era de su competencia, ¿no? Pero pues los manda a todos a encarcelar, secuestra los bienes, y entonces le avisa a la Inquisición. ¿Qué pasa con el tribunal? Que, a ver, no espera, hay indios involucrados, ¿no? Entonces a los indios primero se los sacas de la prisión, no pueden ser juzgados, hay que comunicarlo al juzgado eclesiástico ordinario para que se trate a ese asunto, y tú te vas a remitir los autos correspondientes únicamente a españoles, mestizos y demás que se veían involucrados en el caso. Sin embargo, entre las múltiples declaraciones que recoge el alcalde mayor está, bueno, Francisco Diego con una característica primero de hechicero, ¿no? O sea, brujo. Resulta que era famoso en la comunidad y los españoles acudían a él, incluso para que desencantara una mina que estaba ahí cerca y que no estaba produciendo, ¿no? Y resulta que él hizo un hechizo, invocó seres de diversa naturaleza, y la mina comienza a producir, ¿no? Entonces era tenido como muy bueno, ¿no? Con muchas probabilidades de éxito, si te encomendabas a su caso. Pero resulta además que este indio, cuando estuvo preso por el alcalde mayor, y el gobernador del pueblo escribe al alcalde y le dice, oye, pues es que entiendo que está preso, pero en el secuestro de bienes se quedaron con una cantidad considerable de objetos litúrgicos que pertenecen a la cofradía, porque resulta que Francisco Diego era mayordomo de una de las cofradías. Entonces vemos justamente estos indígenas que están mezclados, está en el centro de una intersección cultural y de prácticas muy amplio, ¿no? O sea, ya para siglo XVIII, pues es un personaje que recupera saberes ancestrales, digamos que no puros, ¿no? En el sentido estricto de únicamente prehispánicos, ¿no? Sino que, digamos, de manejo popular. Como en realidad es. Sí, como es. Sí, y pues se mezcla, obviamente, con que es hechicero, que participa activamente en las actividades económicas, pero también es el mayordomo de una cofradía, y bueno, pues acabó preso, y gracias a esto se sabe el bagaje cultural del personaje, aunque después tuvo que dejarse ir, y que pasó con ante el juzgado eclesiástico ordinario, pues lo desconocemos, ¿no? Pero al menos este vistazo a esa cultura religiosa indígena, transgresora ante los ojos de la religión católica, está presente en los archivos inquisitoriales. Perfecto. Y en el caso de los indígenas que estudias tú, Clementina, que en realidad, digamos, serían los bien portados. Sí, ajá, sí. Pero de cualquier manera también tienen una transición hacia una hispanización muy, muy fuerte, y se tienen que ajustar a las mismas reglas
los pueblos y de los personajes populares. La diferencia está en que dejan algún registro. Dejan un registro que para nosotros ese registro es muy importante, en forma de crónicas, que es como los conocemos, es el formato, es un formato europeo que aquí lo vamos a utilizar. Lo que tienen de particular es que no solamente escriben, sino que firman. Firman, ¿no? Su portada, diríamos, es decir, dan cara de su autoría. Esto es muy importante, porque tenemos otra documentación que también son importantes, pero no las consideramos como anónimos. En el caso de ellos tres es no solamente poner su nombre, firmarlo. Esto es muy importante porque es el único caso que tenemos en todo el mundo para esta época, que un indígena, ¿sí? Vuelvo a decir, no hispano cristiano, esté dando y poniendo su nombre claramente en la portada. El ordenamiento de estas crónicas es al fiel estilo europeo. Esto es un fenómeno también interesante, que es cómo ellos están transitando, o podríamos decir cómo rápidamente se adaptan al contexto. ¿Qué quiero decir? Toman de la tradición hispánica que traen los conquistadores, saben que el registro son letrados, cuando establece la audiencia lo que tiene de importante la escritura, y rápidamente se dan cuenta que esta es su posibilidad de hacerse notar, de llegar. ¿A dónde llegar? En algún caso, ese es nuestro problema. A la corte no lo sabemos. Sí sabemos que Tesozomón indudablemente estuvo dirigido, o por lo menos pensando en dos públicos. El público claramente no hispano y posiblemente un público de autoridades eclesiásticas o civiles que llevaran no la voz de qué es lo que está pasando. ¿Cómo sabemos que es un público no hispano? Por las referencias que dan de la ciudad. Las referencias espaciales tan solo la puede conocer alguien que está viviendo en la ciudad. En el caso de Chimalpán también las referencias que está dando de la Cuenca de México, de los diferentes pueblos que constituyen hoy Chalco, ¿sí? Las 4 parcialidades, o sea, tan solo lo puede hacer alguien que vive, que conoce la Cuenca de México. Y pasa lo mismo con Alba Ixtlilxóchitl. Pero ¿qué tenemos de curioso? En el caso de Alba Ixtlilxóchitl y en el caso de Chimalpán, que tendríamos aparte como el formato de un anal, es decir, la fecha en lo occidental, con la fecha calendárica del registro calendárico, siempre hay referencias que está pasando en Europa. Esto es muy interesante. Esto en un momento lo habíamos hablado contigo, que yo te pedí auxilio, ¿no? O sea, el formato que tienen es totalmente hispánico. Estoy haciendo referencia, no europeo, porque es incorrecto decir el formato europeo, es el formato hispánico, puntualmente de la península ibérica y de esto que hoy conocemos como España. ¿Saben cuál es la forma de registrar? Ahí tenemos discusiones en torno a, y sobre todo la crónica mexicana, sobre la posible autoría. O sea, porque hay una sola vez en la obra que él utiliza la primera persona del singular, y precisamente en un contexto bastante particular. Es el famoso yo sospecho. Es la única vez que en su obra, en la crónica mexicana, en sus 110 capítulos o 112 capítulos, y ahora voy a explicar por qué digo 110 capítulos o 112 capítulos, aparece la forma narrativa claramente, el yo, ¿no? Que me da la pertenencia, que me da una autoría, pero siempre fue firmado por Alvarado Tesozomón. El caso de Alba Ixtlilxóchitl es mucho más claro. Hay una narrativa, no sabemos el orden, de las 5 obras, no sabemos cuál fue su orden original, pero sin lugar a dudas él hace referencia a su familia, porque se está construyendo como un indígena. Recordemos, o si no, comento que Alba, Fernando o Hernando, las formas son correctas, o Hernando son las 3 formas de la época. Él era pedalera, el apellido era, su padre era un español, su madre era indígena, de los descendientes de del mítico y conocidos por todos nosotros como Nezahualcóyotl. Él, un mestizo, podríamos decir, puntualmente desde el punto de vista genético, no cultural, ese sería otro problema. Él se identifica con su linaje indígena para apelar a la corona sus antiguos derechos que está perdiendo. En el caso de Chimalpán, como es un hombre que está acercado a la nueva religiosidad, su recorrido es otro. Tenemos sus diferentes relaciones, que es así como la conocemos, un diario, ¿no? Escribió siempre en náhuatl. Es inmenso lo que escribió este hombre, y nos cuenta desde cómo llega a su grupo,
teochichimeca, ¿no? Cómo están migrando, cómo llegan, cuáles son las deidades, la importancia de la mujer como gobernadora de esta área, hasta también después acercarse a esta Ciudad de México. Recordemos que aparte Chimalpán tiene grandes contactos, sí, también con los indígenas nobles de esta zona, precisamente con los Guanitzin. No es gente menor con el linaje Guanitzin, sino también con el mundo hispánico y también con la iglesia, aunque él nunca se le va a permitir. Obviamente es el contexto, todavía no está conformada la iglesia novohispana criolla, sino él va a ser al custodio de una ermita, ¿no? Esto es muy interesante. Hay que decirle a la gente que nos escucha que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII. Sí. Esto es importante porque ubicarnos espacialmente y temporalmente, como vos me lo estás marcando, también me ayuda a entender por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Sin embargo, de los tres, el enigmático, yo podría decir, es Chimalpán. Sin lugar a dudas, Chimalpán es el más enigmático, pero en el caso de Tezosomo, tampoco sabemos en qué momento murió ni dónde. O sea, tenemos como fragmentos de sus biografías, y hoy podríamos decir las biografías con más claridad, un poquitito más claro, entre comillas, el caso de Alba Ixtlilxóchitl gracias a los trabajos de don Edmundo Gorman. No quiere decir que son así. Hoy los nuevos estudios nos están dando más elementos para pensar. ¿En qué sentido digo más elementos para pensar? Siempre hay nuevos corpus documentales, siempre hay nuevas preguntas que hacemos los investigadores, y eso hace que el estudio sea más rico. Por ejemplo, yo recién hablaba de la crónica mexicana, que puede ser una crónica de 110 capítulos o de 112 capítulos. En el 2009 es un año también trascendental para la gente que trabajamos este tema, porque sale la primera edición por parte también de una persona por nosotros conocido, Gonzalo Díaz Migoyo, de lo que conocemos como el manuscrito Washington o del Congreso, que es el ejemplar o el manuscrito más antiguo que conocemos de la crónica mexicana. ¿Quiere decir que ese es el bueno? No lo sabemos, porque no siquiera sabemos si Alvarado Tezosomo escribió de puño mano, o como en el caso de otros cronistas, sí de tradición hispánica, estoy hablando de Bernal Díaz, donde lo va a dictar, ¿no? Si tenemos esta tradición que posiblemente haya dictado su crónica, o tengamos otra variante que puede haber sido no una persona le dictó, sino a una multiplicidad de tlacuilos. Sí, sabemos quién era su cuñado. ¿No? O sea, tenemos ahí enigmas. 110, los capítulos del 110 es los manuscritos que tenemos aquí, que tenemos en el Archivo General de la Nación, que muchos de nosotros los conocemos, que fue publicado, ya creo que va por la 15ª edición. Lo tenemos también una copia magnífica de Ramírez, ¿sí? En la biblioteca, en el archivo de la biblioteca del museo. Tenemos una copia en París, tenemos otra copia en Texas. ¿Cuál de todas ellas la buena? Yo digo que todas son buenas. ¿Por qué? Porque no importa cuál fue la primera, lo que nos interesa es qué están narrando y que hay una diferencia. De todas las que están en México, también para puntualizar, son de 110 capítulos. No cambia la narrativa en torno a la de Washington, que es de 112 capítulos. Hay propuestas porque se cortó, sabemos que un capítulo se cortó, pero no cambió la narrativa, no ha cambiado la narrativa. Pero me parece que esto también es importante para saber los documentos que tenemos afuera y que son nuestros también, ¿no? O sea, que son parte de nuestra identidad temprana novohispana. Bueno, vamos a ponernos un poco estoicos. Okay. Se trata de dibujar el perfil de los indígenas, pero en la realidad lo que tenemos son papeles. Y ustedes trabajan sobre papeles. Sí. Trabajan sobre archivos. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los olfatean? ¿Cómo puede ir una historiadora como cualquiera de ustedes dos detrás de una beta documental que nos puede dibujar cómo era un fragmento de la realidad indígena novohispana? Empezamos contigo, Ani. Es una pregunta complicada. Primero, también, bueno, para puntualizar, algunas de las características de, digamos,
podríamos decir, para sincronizarnos, ¿no? De los nobles indígenas del Valle del Mezquital, es que ellos no escriben, ¿no? O sea, los tenemos presente a través de las actas de los escribanos, ¿no? Ellos los tenemos como miembros del cabildo, ¿no? Es el espacio de poder de los nobles por excelencia, ¿no? En ese periodo. Y podemos ver, por ejemplo, características con respecto a cuál sería la dinámica política que tienen los cabildos. Y bueno, ahí, por ejemplo, para centrar, dije, bueno, vamos a comenzar con las actas de elecciones, ¿no? Y pues me fui al archivo, a la AGN, ¿no? En el ramo indios, y resulta que actas de elecciones había como 5, ¿no? Entonces, no, perdido el asunto. ¿Qué se podía hacer? Pues ampliar la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ver estos mismos personajes, pero en otro tipo de documentos que no fueran precisamente actas de elecciones. O sea, que fueran derivados del cabildo, pero que no tuvieran que ver exactamente con el momento de la elección de los oficiales de república, ¿no? Y pueden ser litigios de tierras, conflictos entre indios del común, conflictos de los hacendados de la zona pueden ser contra los indios o contra el hacendado vecino o contra el pueblo que sus cabras ya se pasaron los linderos, etcétera. O sea, ver estos elementos en la vida cotidiana también nos daba los nombres de los nobles que en ese momento estaban al frente de los cabildos. Entonces es un poco como tratar de rastrear los elementos que pudieran darnos esos datos, ¿no? Una vez con los datos, por ejemplo, se puede ver cuál era la dinámica de las familias en el poder. Y bueno, tenemos que era rotativa, para empezar, ¿no? O sea, por ejemplo, un año un hermano era gobernador, al siguiente era alcalde, y el que fue alcalde era gobernador, y allá se andan siguiendo. ¿Qué pasó con esto? Pues me llamó muchísimo la atención ampliarlo a los otros pueblos de la jurisdicción, y entonces tenemos que cuando no eran gobernadores aquí en el pueblo, por ejemplo en la cabecera de Ixmiquilpan, lo eran en la Sabana, o lo eran en Orizabita, o sea, iban rotando. ¿Sí? Tenemos una presencia al menos de unas 5 familias nobles muy importantes que estuvieron acaparando el poder político de los cabildos en esa jurisdicción durante todo el siglo XVIII. O sea, los vemos algunos que están iniciando. Hubo una familia, por ejemplo, de Bartolomé Quesada, que está presente en los cabildos con sus con algunos periodos fragmentados en donde no fue posible completar la información, pero sí podemos verlos que están rotando a lo largo tal vez hasta de 60 años, ¿no? Y es mucho tiempo, increíble, pero bueno, ahí están presentes, ¿no? Durante casi medio siglo. Déjame te hago una pregunta muy elemental. ¿En qué están escritos los documentos? Están en español. Castellano. Están en castellano, todos los documentos referentes al Mezquital hasta el momento, en lo que son las 5 cabeceras que conformaron el Valle del Mezquital. Estamos hablando de Ixmiquilpan, de Actopan, de Tetepango, Huipuxtla, Tula y Jilotepec. No hay documentos en otomí. Hay algunas palabras de pronto, pero siempre se hace referencia, por ejemplo, por medio de intérprete, ¿no? O sea, que estaba presente, que era un papel muy importante el que jugaba el intérprete. Exactamente, porque una de las cosas que nos queda suelta en esta línea de encontrar papeles para hacer un dibujo es que tenemos un traductor, hay un intermediario para el caso de los archivos que tú ves, pero por ejemplo para el caso de los indígenas que escriben, ellos mismos son traductores, dependiendo quién es su lector. En el caso de Chimalpain Clementina, yo creo que el diario lo escribió para sí mismo, pero no estoy seguro que las relaciones hayan sido hechas para que él las leyera. Yo creo que sí estaba pensando en un lector ideal, ¿o cómo ves tú? Yo creo que sí. Ahí sí por eso yo pensaba y propongo esta idea de una generación. Sí comparten esto, de un lector ideal, no hispano y quizás hispánico, ¿sí? Creo que esto hay que contemplarlo como tal. Un lector que conoce. Y digo, ¿por qué intuyo esto o por qué puedo aseverar esto? Por las referencias geográficas. Alguien que no es de la Nueva España y le habla del Tepeyac o le hablan de determinada, o le hablan de la sequía real. Porque aparte no da más referencia que eso. Tan solo alguien que está dentro de este espacio urbano, muy chiquitito, es el que lo conoce, ¿no? Entonces, esto sí me hace pensar de manera mucho más interesante a estos textos, porque no solamente están pensando acá, sino están pensando más allá. Y esto me parece impresionante en gente muy temprana. Son cronistas muy tempranos indígenas. Y vuelvo a insistir, lo de la autoría no es, hoy para nosotros puede ser muy normal, ¿no? Que firmemos. Para esa época no. Para esa época no. Y en torno a lo que vos preguntabas, en torno a cómo podemos ver los indígenas,
creo que el indígena se representa o lo vemos representado de diferentes maneras. Vemos al indígena tributario, vemos al indígena religioso, ¿no? Dentro de una doctrina de indios, vemos al indígena político, vemos el indígena que está junto con el visitador eclesiástico. O sea, el indígena tiene una multiplicidad de aristas. Esto creo que es lo que lo hace único. O el indio, ¿no? Porque si hablamos para esa época tendríamos que hablar de indio, claro, no de indígena, ¿no? Es una cuestión que es importante, ¿no? También como aparecen en las fuentes. No aparece como indígena, aparece como indio, ¿no? Y cuando vos decías esto, yo me acordaba de hace unos años que tuve el placer de trabajar con el Archivo del Sagrario Metropolitano, donde tenemos las primeras actas de bautismo. Yo trabajé con precisamente el libro de los primeros españoles bautizados. Y cómo uno entra con un prejuicio, ¿no? Pues, acá están los hijos de los españoles, ¿no? Y a mi sorpresa, bueno, aparte ahí está la primera acta de bautismo que hace el obispo Zumárraga, ¿no? Entonces es algo muy interesante ese libro, pero ante mi sorpresa me encontré que ahí aparecen registrados los primeros niños indígenas, mestizos, como tal, en el libro. Estoy hablando del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, donde aparecen los primeros bautismos, y no solamente son de niños de españoles, aunque la carpeta diga españoles, sino hay registrado, no el nombre de la madre, el padre tachado el nombre de la madre, ¿sí? Y los compadres, que siempre es muy importante, 2 mujeres, 2 hombres, que generalmente son matrimonios, y el niño que es un mestizo, pero está en el cuaderno de españoles. Eso nos abre también un mundo rico, ¿no? Que no todo está donde dice indígena o indio, sino que hay que entrarle también por otras cosas, tomarse el trabajo o la curiosidad. Creo que todos los que estamos aquí compartimos la cuestión de la curiosidad, que queremos saber más, y por qué fulano de tal, dónde fue, dónde nació. Y me parece que también esta idea de pensar al indígena o al indio de diferentes aristas también nos abre más la perspectiva. No es esta idea pasiva, ¿no? que recibe, ¿no? Que se asimila, que se aculturiza, sino una cosa es más compleja. Los vemos actuando en la audiencia, los vemos traductores, los vemos en una multiplicidad de acciones como agentes políticos. Y acá creo que hay que tener miedo, son políticos. No, pero por supuesto, ¿no? Porque nos queda muy claro en este abanico que nos acaban ustedes de dibujar de la Nueva España India, es que son tan activos y tan vivos como somos nosotros. Sí, claro. Realmente no hay una gran diferencia, y sí quitar esta idea de que eran como muy elementales y muy cerrados, como si pensáramos que la Nueva España es como un ente primitivo y elemental, cuando es igual que hoy. La historia es parte de la vida, decía O'Gorman, y creo que tenía toda la razón. Para terminar las entrevistas y el programa de hoy, ¿podrían ustedes recomendarle al público que les escucha alguna bibliografía para poder entrar de una manera moderna al estudio del indio novohispano? Primero tú, Clemen, para hablar del siglo XVII, y después Ania, del XVIII. Lo primero que recomendaría, que tiene que ver con el cambio también de la historiografía, es decir, de los estudios de la historia que se hacen aquí en México, es el texto de historiografía de tradición indígena que coordinó José Rubén Romero Galván. Creo que es un texto básico porque nos abrió las nuevas miradas. También quiero recomendar el trabajo que ha hecho el maestro Tena. También me parece muy importante, así como los trabajos de diferentes miradas, localizados, puntuales, de Rodrigo Martínez Varax. O sea, son gente que aparte viven, también es importante, que son investigadores muy jóvenes, pero que a la vez son muy jóvenes, pero nos abrieron a las nuevas generaciones otra mirada y otro compromiso también con el corpus documental, alejándonos con una idea muy decimonónica de que el documento tiene la razón. Hoy ya con mucho respeto, estos que maestros nuestros nos han abierto la mirada de hay que leer antropología, hay que leer arqueología, debemos leer todas las variantes o ciencias que se acercan a nosotros, la geografía. Entonces tenemos una gran variedad. Voy a hacer una publicidad porque también con el maestro Salvador Rueda, con Rodrigo Martínez Varax, esta es idea del maestro Salvador Rueda, que propuso hacer un trabajo, pues sí, ¿no? Tenemos que comentar lo que se acerca próximamente,
importante, que es un texto de compilación de unos textos magníficos, ¿sí?, de investigadores mexicanos en torno a lo que es la obra de Chimalpain. Y creo que ese libro, que tengo el placer de compartirlo contigo, Salvador, y con Rodrigo, creo que es un texto que va a ser muy importante, no solamente para el instituto, para lo que es la historiografía a nivel mundial, ¿no? Poner una puesta al día de los trabajos de León Portilla, de José Rubén, del maestro Castillo, tu texto, el texto del maestro Tena, la historia que nos cuenta Rodrigo Martínez Barak sobre cómo llegó esa documentación y cómo llegó a nuestro instituto, que lo estamos resguardando, el texto de Patricia Escandón, y mío en torno a al testamento de Carlos Sigüenza y Góngora. Entonces, esto es muy importante para abrir nuevas cuestiones. No sé si me estoy olvidando alguna autora. A Brito. A Baltasar Brito, que aparte el texto también nos ayuda mucho con, no solamente las cuestiones técnicas, lo técnico ayuda mucho, son información de dónde está localizado, etcétera, sino también ayuda de manera grandilocuente a entender esta obra exquisita. Y también debo decir que los textos de nuestro director, también estoy hablando del maestro Luis Berjau, director de la Dirección de Estudios Históricos, también, ¿no? O sea, son textos que hablan de la conquista hispánica, pero que también él se acerca desde su propia formación a dialogar con un tinte literario, que creo que eso a todos nos gusta también, ¿no? Pensar en la Malitzin, pensar en otras cosas que también nos ayudan de una manera amena, una manera muy, muy amena. Y para los del siglo XVIII, los estudios por excelencia para hablar de pueblos de indios serían los de Margarita Menegus, ¿no? Que ella ha trabajado desde el 16 y hasta el 18, o sea, cuestiones que tienen que ver con cacicazgo, con repartimiento forzoso de mercancías, con cuestiones de privilegios indígenas, ¿no? La construcción del noble indígena a través de los privilegios que debe recibir en ese periodo, y también obviamente desde el lado eclesiástico están los trabajos de Jorge Viqueira, de Jorge Trasloceros, de Berenice Bravo, que ha trabajado también las visitas pastorales, y tenemos también a partir también del periodo borbónico muy importantes los trabajos de Dorothy Tang, ¿no? Pueblos de Indios y Educación, Atlas de Pueblos de Indios de la Nueva España, vemos que serían como que los clásicos, ¿no? Y para seguir con la publicidad, ¿no? Que también próximamente, libro coordinado por Clementina Babcock y Berenice Bravo sobre mudables representaciones, el indio en crónicas y manuscritos, ¿no? Y creo que sería algo. El título está magnífico. ¿Está? Sí. Lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y próximamente ya lo tendremos. Pues muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la presencia de las doctoras Ania González y Clementina Babcock, que nos hablaron de la Nueva España, diversos enfoques sobre sus fuentes, pero en particular sobre la realidad india. Soy Salvador Rueda. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Hasta la próxima.